en algún momento tienen alguna razón por la cual no pudieran entrar o se perdieron una parte de de la clase, bueno, para que esté ¿cómo se llama? La grabación en línea y ustedes la pueden consultar posteriormente. Entonces, Diana, yo nada más así como rápidamente comentarte, ¿no? Pues antes que nada también gracias, igual repito un poquito, ¿no? Que les recuerdo de mí, que me llamo Brenda, yo sé que no uso mi nombre en redes sociales, no me gusta mucho usarlo, entonces prefiero utilizar el nombre del canal, pero pues ustedes me pueden llamar Brenda, de tú está bien. Eh, ¿Quién soy? Pues tengo una maestría, ¿no? Soy egresada de la Facultad de Música y esa es la razón por la cual últimamente he estado haciendo estos cursos. Ya llevo más o menos 4 o 5 años. Pienso yo que la primera vez que lo hice fue hace 5 años, pero no fue tampoco una experiencia bueno, fue como una cosa muy nueva, entonces no fue una gran experiencia, yo creo. Pero obviamente pues ha ido mejorando, ¿no? Y se ha ido perfeccionando mucho la forma en la que se hace este curso y ahora lo hago yo de manera independiente. Entonces, por esa razón también es muy importante como hablar de la logística, nada más para recordarles otra vez, ¿no? Entonces se graban, las sesiones se suben, ustedes van a tener el acceso a esta lista de reproducción donde también se comparten los videos que tienen ejercicios de cada una de las secciones que vamos revisando durante el curso. Y pues la idea es que ustedes tengan acceso, que sea un acceso para ustedes, ¿no? Yo, como les comentaba, pues les agradezco que mantengan esto de manera privada, que utilicen que vean estos videos y que los utilicen para su uso propio y sobre todo porque también pues aparecen otras personas, ¿no? Sobre todo en la grabación de las clases. Entonces, en cuanto a respetar como la privacidad del resto, pues de mutuo acuerdo, pues ya nos conocemos aquí en el Zoom, pero básicamente como está la grabación, pues lo mejor sería que mantengamos este material con nosotros, ¿no? Y que no compartieran este tipo de material, porque en realidad pues puede acceder cualquier persona que tenga el link. Yo solamente comparto el link con ustedes, ¿no? Para que lo sepan, entonces no hay nadie viendo. Para las personas que están en el grupo semanal, pues solo ustedes ven este grupo. Para las personas que están en el grupo sabatino, esas personas ven esas grabaciones, ¿no? Y lo único que más o menos está igual, bueno, más bien en realidad siempre está igual. Porque también está el otro curso, está el curso dominical, que ese es un curso que empezó desde octubre. Para ese curso igual ellos tienen sus grabaciones, ¿no? Entonces como que respetando como los horarios de cada quien y la privacidad de cada persona que está dentro de cada grupo, pues la idea es esa, ¿no? Entonces, bueno, las sesiones se graban, se suben al canal de YouTube, que es homónimo de donde me hayan encontrado, ya sea YouTube, TikTok, Instagram o Facebook, en cualquiera de esos 4 lugares me manejo con el mismo nombre, entonces ustedes pueden encontrar siempre los recursos en el canal de YouTube, ¿no? Pero bueno, yo lo comparto nada más, es como para que lo sepan. Y ya, bueno, pues el calendario, Diana, yo espero que tú ya conozcas también la convocatoria. Ya tiene un tiempo que salió. Aquí hay unas fechas importantes. De todas formas, esas fechas vienen adentro de este documento que salió, el ingreso a ciclo propedéutico. Esas mismas fechas yo las copié acá, solamente que como que las fui buscando porque están como a lo largo del texto, ¿no? No están como puntualmente, pero yo las reuní y las encontré aquí. Entonces, las escribí aquí para que ustedes las tuvieran un poquito más a la mano. Pues sí son fechas que hay que tener en consideración, pues para que no se nos pase algún trámite, ¿no? Si no estamos trabajando dentro de las fechas, pues corremos el riesgo de perdernos de alguna etapa y eso pues nos quitaría la posibilidad de hacer nuestro ingreso directamente. Y ya, ¿no? Entonces, no sé, Diana, si tuvieras alguna pregunta, es un poco la introducción para ti, pero, bueno, y también para alguien más si tiene dudas del día de hoy, déjenme ver que, ay, yo no sé si ya entró alguien. Sí, ya entró. Este, entonces, no sé si hay alguna duda o algún tema respecto a esto. Lo estoy tomando un poco superficialmente porque ya es una cosa que dijimos el martes, pero vayan, también podemos tomarnos unos minutos, ¿no? Para resolver cualquier duda. Igual si alguien tiene alguna duda al respecto de esto, no sé si quiere comentarla ahora, es momento, y y ya sería eso. Todo Eh, claro. Perfecto.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, y entonces, pues ya hay que tener mucho cuidado con las fechas, ¿no? Como les digo, sí, sí es necesario que se marquen ahí con su calendario de verdad, eh, por cualquier cosa. Ahora, hay aquí una cuestión que han estado implementando en la Facultad de Música últimamente, como hace unos años, y es lo de la plática de orientación y la publicación de los bueno, más bien es que son dos cosas diferentes, pero suceden el mismo día. Entonces, el 17 de febrero, una vez que ustedes hacen su registro, les van a mandar una sesión de Zoom para que ustedes ingresen a la plática de orientación. Eh, yo les recomiendo que ingresen, obviamente, porque pues ahí les van a hablar de todo el proceso, pero un poco también la idea de este curso es poder resolver ese tipo de preguntas o de cuestiones que a veces en la convocatoria no están claras o que a veces no sabemos o no podemos reconocer porque la verdad es que el proceso de Facultad de Música es un proceso muy complejo, ¿no? Creo que en todas las escuelas de música a nivel superior, por lo menos aquí de Ciudad de México, sí el proceso es muy molesto, por no decir difícil, pero el de la Facultad de Música creo que sí es excepcionalmente muy específico y tiene que ver con lo que pide la UNAM que hagan, a pesar de que el ciclo propedéutico no está dentro de la demarcación de la UNAM por una cuestión ahí extraña. Y la otra es que, pues obviamente hay ciertas dudas, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto mi material. Yo he estado intentando como responder este tipo de preguntas en TikTok y lo subo a todas mis redes sociales o intento que sea así. Sobre preguntas que podrían parecer banales, pero que yo también entiendo que si estamos ajenos al proceso, pues no son tan lógicas, ¿no? Obviamente, por eso quedan. Entonces, siempre que tengan alguna duda, también piensen aquí como un espacio para este tipo de cuestiones, ¿no? Ya sea, incluso la elección de carrera, ahorita todavía están en tiempo de pensarlo. Yo sé que, bueno, sobre todo aquí, ustedes, por lo menos, de hecho, más bien, todas las chicas que están en este grupo, todas son cantantes. Todas ustedes van para canto, entonces creo que ahí no hay tanta diferencia, ¿no? Como de decir, ay, me voy a cambiar de golpe a otra carrera, o bueno, estoy pensando entre una carrera y la otra, porque creo, o por lo que he visto, están ya como dentro de una idea muy específica, pero sí es algo que le sucede mucho a la gente que no sé, está estudiando piano, pero se da cuenta que quizás no quiere estudiar piano como pianista, sino más bien quisiera componer algo, ¿no? Y entonces ahí vemos la idea de hacer este cambio. Muy importante porque al momento del registro, pues ahí les va a pedir el área, ¿no? Entonces, digo, son cosas que pueden ser como, parece que no son importantes, pero sí lo son porque al final, pues, tienen que ver con el tipo de examen que vamos a hacer. Entonces, bueno, pues eso, respecto a eso, les digo, siempre utilicen, o sea, siempre que tengan una duda, vamos a usar como esta primera parte de la clase como para hablar de eso y ya ustedes me dicen, ¿no? Que si necesitan o qué necesitan, conocer o qué dudas tienen sobre el proceso como tal, ¿no? Entonces, pues sí, eso es eso. Y bueno, también lo digo porque en la plática de orientación, de hecho, solo es un día y van a ingresar a todas las personas, les van a dar entrada a todas las personas que se registraron. Más o menos, pienso yo, no estoy segura, pero yo creo que se registran al año como 1,000 candidatos. O tal vez, bueno, entre 500 y 1,000 candidatos. Lo que quiere decir que pues va a ser una sesión muy grande, entonces también es difícil preguntarle directamente a la Facultad de Música. Y bueno, yo lo que les comentaba la vez pasada y lo vuelvo a decir para Diana, para que lo conozca, es que lo que pasa es que yo estudié muchos años en la Facultad de Música. Yo soy egresada, inicié desde el CIM desde los 8 años y terminé el posgrado hace 2 años. Entonces prácticamente estudié como 20 años en la Facultad de Música. Eh, puede sonar muy atrevido, pero sí me atrevo a decir definitivamente que conozco muy bien los procesos de todas, además de todo, ¿no? Del CIM, del propedéutico, de la licenciatura y del posgrado. O sea, realmente conozco bastante bien los procesos porque los vi varias veces y pues obviamente porque pasé por cada uno de ellos. Entonces, pues no se preocupen, digo, si en la plática de pronto hay
dudas o se genera algo, y no pudieron preguntarlo, pues estoy con toda la apertura de hablarlo, ¿no? Entonces, pues ya, eso es todo. Bueno, cualquier cosa ya saben, me hablan, me dicen que quieren participar y ya. De preferencia, prenden su micrófono, por favor, porque les decía que como estoy en la versión de tableta, no veo bien la sesión del Zoom, no alcanzo, no me vienen las notificaciones como normalmente salen en la computadora. Entonces, ay, bueno, pero así funciona ahora. Bueno, pues el día de hoy, en la sesión número 2, estábamos, em, haciendo la vez pasada, por eso también a Diana le pedí que hiciera ella independientemente el examen para conocer sus respuestas. De hecho, aquí no, no las he terminado de borrar, que estaba en eso y me distraje, pero estábamos hablando un poquito de las cuestiones de cuáles son las áreas, cuáles son los tipos de preguntas que vienen en el examen y cuál es la importancia de aprender a responder cada tipo de pregunta, porque yo lo que siempre les comento y lo voy a repetir muchas veces en este curso porque no me gusta que la gente les diga que, sobre todo eso de no tienes talento, porque no, a veces no es que no tenga uno el talento, a veces lo que sucede es que no estamos enfocando correctamente nuestras habilidades para lograr determinada tarea. En este caso, a veces no es que no escuchemos o que no sepan o que nuestras habilidades, sobre todo auditivas, porque el examen es prácticamente 85% auditivo y 15% teórico. A veces las habilidades auditivas no son el problema, sino enfocar esas habilidades auditivas en el tipo de respuestas. Y para eso también va a ser muy importante que reconozcamos no solamente el tipo de preguntas, que ahora lo voy a repetir, porque vamos a ver el día de hoy lo que es una de estas que es la de análisis. Vamos a empezar como con una de las más, yo diría que sí es una de las más complejas, por el tipo de metodología que hay que aplicar para la resolución, pero no es tan complicada, ¿no? O sea, nada más van a ver que poco a poco, conforme vayan acostumbrándose a, mm, a utilizar la metodología y responder con base en ese uso, pues va a ser fácil. Entonces, pero hay además que reconocer en bajo qué estándar auditivo están planteadas las preguntas del examen. Para ello necesitamos hablar de las cualidades del sonido. Aprovechando que tenemos un poco de tiempo, me gustaría que me dijeran lo que saben acerca de este tema, que son las cualidades del sonido y que se dividen en esencia en cuatro diferentes. ¿Quién me puede decir cuáles cuatro serían estas? ¿Cuáles cualidades son y qué significan, ¿no? O sea, como que, eh, ¿cómo describirían esa cualidad? Me gustaría más que fuera algo de ustedes y no que fuera como, lo voy a buscar ahorita, que obviamente nos pueden dar Ah, las herramientas, pero adelante. eh, bueno, tenía algo medio entendido que era la vibración, que entre más rápida la vibración, más agudo era el sonido y entre más lenta, más grave. Bueno, Perfecto. eso era lo que... Ajá. Y bueno, yo no me acuerdo de otra. Esa vibración que es aguda, que perdón que escriba tan feo porque luego también no me deja escribir esta cosa, esa vibración, ¿eso cómo podemos traducirlo a una cualidad? Porque esas vibraciones que son agudas o graves, ¿a qué cualidad del sonido se refieren? Mm, Sería como altura. Eh, ¿Afinación? Ah, altura. altura, y tiene que ver con todo esto que ya comentaste, la vibración. Ay, qué color era, este estaba bonito. Vibración, ¿no? Altura, afinación. Hay otras, Otra podría ser también la duración. eso, muy bien. Entonces tenemos, por una parte, la altura, que es prácticamente la distinción de los sonidos, ¿no? Entre los, así como, obviamente conforme vamos adentrándonos y especializándonos en la altura, em,
se vuelve más compleja, pero digamos que en el sentido más simple, más sencillo de esto es que la altura es la distinción entre los sonidos agudos y graves. Obviamente tiene unos matices ya después más avanzados, pero por el momento en realidad lo que nos sirve es reconocer entre lo agudo y lo grave. Ajá, entonces lo otro es la duración, que cómo se podría describir o cómo podríamos describir esta cualidad. Tiene que ver con el tiempo en lo que está presente el sonido, ¿no? Ujú. Vamos a ponerlo como el tiempo que dura, que suena, ¿no? Que está sonando, bueno, un sonido, porque ya no lo voy a poner porque es muy, este, recalcitrante, pero tiempo que suena, ¿no? Algo. En este caso, pues el sonido. Y la duración es una cualidad que nos va a servir mucho porque es prácticamente, bueno, ahorita les comento bien, pero es como la mitad del examen, la duración, ¿no? Hay otras dos que son las que solemos olvidar mucho y que de hecho también voy a decir, me atrevo a decir que también se les olvidaron en este examen, no sé por qué, pero ¿cuáles son las otras dos? Por una parte la altura, la duración y nos faltaría, No sé si o sea, si parte como de las cualidades del sonido podría ser, pues los silencios. bien, los silencios estarían de hecho contemplados en la duración. O sea, sí son parte, pero son parte de Ah, ok. lo puse aquí. Son parte de están como dentro del área de la duración, pero sí, en efecto, también eso creo que también es una de las particularidades de la duración que a veces se suele, pues ya no sé si olvidar, pero obviar. A veces como que obviamos que existe el silencio, pero también olvidamos que es importante, entonces sí sería como algo importante de resaltar. Bastante bien, ¿qué más? Hay dos más. Podría ser, no sé si el color, bueno, no sé cómo definirlo, pero esa parte sí es más, sí. El timbre, sí, perfecto. El timbre es muy complejo porque, y me gustó que usaras una palabra que solemos usar, ¿no? O sea, son palabras que utilizamos, pero que a veces no sabemos muy bien de dónde provienen. Y provienen de esto, ¿no? De emparejar como los términos a unos términos más complejos a unos más sencillos o que nos den una idea. El timbre como tal sería, bueno, quién me podría decir o quién me podría dar una idea de esto que nos está diciendo Jesús sobre el color, el timbre de un sonido? Pero ¿a qué se refiere con eso? ¿O cómo puedo distinguir yo esta cualidad? O sea, ¿qué es esta cualidad, cómo funciona, ¿no? Es un sonido particular de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, la guitarra tiene un timbre diferente al piano o el bajo diferente también tiene su timbre. Y, o por ejemplo, las voces tenemos timbres totalmente diferentes. Entonces yo Sí, diría que es como el- la cualidad que distingue a cada sonido. No sé, algo así lo describiría yo. sí, es una cualidad, eso, muy bien también de distinción, ¿no? O sea, es la que nos permite reconocer un sonido y que no sea el mismo que otro sonido, por supuesto, ¿no? El color, la característica, la característica que tiene esa voz, porque incluso teniendo dos personas que tengan, por ejemplo, hablando del canto, dos personas con la misma tesitura, de todas formas, sabemos que una es una y la otra es otra, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de reconocer y eso se debe a la cualidad del timbre, que es la que nos está dando esta característica, que ya se basa en algo muy específico. Ahorita igual lo vemos como muy rápido, pero sí es importante reconocer cuáles son esas características que tiene
cada uno de estas cualidades. Y nos falta una, que es, también les digo, siento que se olvida lo que son estas últimas dos, lo que es el timbre y esta última, eh, La potencia. y eso, la potencia, que también se puede llamar como Volumen. Intensidad. intensidad. Es la intensidad, pero todas las demás son acepciones correctas, la potencia o el volumen, ¿no? Todo lo demás, o sea, eso es correcto, pero digamos que como en términos de la cualidad, el término correcto sería la intensidad. Y la intensidad prácticamente nos ayuda a, ¿qué? Digo, sí, a reconocer potencia o volumen de un sonido, pero Pues, escucharlo o no. sí, digamos que tal vez en términos más simplistas definitivamente, ¿no? En que si lo escucho o no lo escucho. Creo que eso es bastante entre, entre oír y no oír, ¿no? Ay, y no oír, ¿no? Muy bien. Ahora, estas cualidades del sonido, y yo siempre paso por este tema un poquito, ahorita un poco teórico, pero ahorita vamos a empezar a verlo ya al momento de la escucha. Porque son prácticamente dos, bueno, mejor dicho, sí, dos de estas son las que prácticamente predominan en las preguntas del examen. Es decir, casi todas las preguntas del examen o están relacionadas con la duración o están relacionadas con la duración. Desconozco la razón por la cual decidieron hacer así el examen, puesto que el timbre y la intensidad también son cualidades no solo importantes, sino que también hay que saber desarrollarlas. Y a veces creo que sin querer las dejamos de lado por concentrarnos en las primeras dos. Y sobre todo, por ejemplo, en los instrumentos musicales creo que se concentra mucho uno en las duraciones y, por ejemplo, en canto se concentra mucho en las alturas, ¿no? Lo que pues es obvio, pero al mismo tiempo es un tema porque las otras dos cualidades también son muy importantes y al final casi siempre están todas relacionadas unas con las otras. Y sobre todo en los discursos musicales son complejos, no es como que nada más tengo una o la otra, sino tengo las cuatro, a veces todas al mismo tiempo, a veces una resalta más que las otras, pero en general siempre están presentes. Entonces, lo menciono porque si sabemos qué es lo que se nos va a presentar durante el examen, pues podemos decidir el tipo de respuesta, bueno, las respuestas que están dentro del rango de lo correcto. Eh, Esto quiere decir que en el examen no va a haber preguntas, ninguna pregunta tiene que ver con el timbre, que es distinguir, por ejemplo, entre ciertos instrumentos musicales, ni tampoco ninguna de las preguntas del examen tiene que ver con la intensidad, que pues tendría que ver con la potencia o el volumen del discurso musical dado. No hay preguntas de ese estilo y nunca vamos a trabajar sobre este. Prácticamente todos los temas de alguna u otra manera tienen que ver con la altura y la duración. Entonces, eso pues para decirles, ¿no? Que por ejemplo, de los tipos de preguntas. Tenemos en la retención de secuencias, tenemos retención de secuencias rítmicas y retención de secuencias melódicas, ¿no? Que ya les había comentado, y también retención de secuencias de acordes. Melódicas y acordes es definitivamente altura, ¿no? O sea, no hay más. Retención de secuencias rítmicas, pues lo dice, ¿no? Duración, o sea, el ritmo, ¿no? Cómo se usa la variedad de duraciones para hacer un discurso musical que llamamos ritmo. Luego tenemos análisis de secuencias, que el día de hoy vamos a ver el de análisis de secuencias melódicas, que pues su nombre lo dice, o sea, nos vamos a concentrar en la parte de las alturas de los sonidos. También tenemos análisis de secuencias rítmicas y en esta última pues la idea es obviamente centrarnos en la cualidad de la duración del discurso que se va a escuchar como modelo. Eso sería como por una parte. Tenemos la detección detección del pulso, detección del tempo y detección de la afinación, donde evidentemente detección del pulso y detección del tempo van a estar ligados con la parte de la duración de los sonidos, mientras que la detección de la afinación está ligada con
la altura, ¿no? Y finalmente tenemos algunas preguntas de teoría, que son las de eh, rellenar compases, la sección 12, que es la de cambios de modo, tono, armonización, bla, 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 que suena muy compleja, pero es muy fácil, solamente que también por esa razón debemos reconocer no solamente a nivel auditivo, sino también a nivel teórico, qué es lo que se nos está pidiendo y cuáles son las diferencias. Tenemos esta, la teoría, y finalmente tenemos la sección 13, que es modo mayor y modo menor. Entonces, esa es la razón por la cual es importante reconocer primero las cualidades del sonido y cómo se manifiestan estas en el tipo de preguntas del examen. Ahora vamos a ir poco a poco, ¿no? Entonces no se preocupen tanto. Ahora mismo vamos a empezar con la parte de la altura. El día de hoy vamos a ver la altura y la próxima semana vamos a ver, bueno, ahora vamos a ver análisis de secuencias melódicas. Em, la próxima semana vamos a repetir análisis de secuencias melódicas. Perdón, pero es que hay dos diferencias. Hay una que es con gráficas y hay una que es con un pentagrama. Entonces, a mi modo de ver, yo lo suelo enseñar así porque a mi modo de ver es más fácil el de los pentagramas, porque obviamente generalmente ustedes ya se acostumbraron a leer un pentagrama, o por lo menos, si, como les decía, no es necesario leerlo de manera fluida, no es necesario tener un solfeo avanzado, pero seguramente ya tienen como una noción bastante fuerte de cómo utilizar el sistema de notación musical moderno. Entonces, luego, esta primera sección es la que luego se suele dificultar, porque como ya conocemos el otro sistema de notación, que es más sencillo, o que digamos que es en el que se basa el inicio del sistema de la notación musical, pues luego nos puede parecer difícil, ¿no? Entonces, generalmente me gusta iniciar así, primero con y luego vemos el otro, que es más fácil, y luego volvemos a regresar a como para retomar la idea de cómo se manifiesta, o sea, de que es lo mismo, ¿no? O sea, es lo mismo, solamente se escribe de diferente manera. Ahora lo van a ver. Y bueno, la idea ahorita es primero poder reconocer si cuál es la direccionalidad de un sonido. Es decir, si va de lo grave a lo agudo, de lo agudo a lo grave, o se mantiene. Es lo único que va a importar en esta parte del examen. Perdón, aquí no es. Aquí. Es lo que más va a importar para esta sección, que la conocemos como análisis. Entonces, primero, bueno, y este es análisis de secuencias melódicas. Primero hay que reconocer si el sonido sube, o sea, se hizo más agudo, si baja, que significa que se hace más grave, o si no tiene cambios, que significa que se va a mantener, no se convierte ni más agudo ni más grave. Ahora, vamos a escuchar una secuencia de melodías y vamos a determinar cuántos, bueno, más, no es necesario que sean como muy meticulosas, o sea, no se preocupen ay, no, es que no encontré un cambio. No, me gustaría más como que puedan determinar cuáles son los cambios que ocurren. Yo aquí le puse que pueden ser de 1 a 5, pero más que eso es como que digan, el discurso comenzó en lo grave, fue a lo agudo y regresó a lo grave. Ya después nos podemos revisar las características específicas de cada una de las melodías, pero me gustaría que determinemos eso a nivel de la escucha. Ahora, yo les puedo decir que podrían utilizar una técnica de representación de esos sonidos en su cuaderno. Obviamente la que me gustaría que utilizaran sería la gráfica, ¿no? Es decir, si yo escucho que los sonidos suben, pues hago una gráfica que va en diagonal de izquierda a derecha hacia arriba. Si yo escucho que los sonidos bajan, pues la diagonal va en el sentido contrario, ¿no? Y si yo escucho que los sonidos o varias veces se repite un mismo sonido, pues me gustaría como ver, digo, aquí me quedó súper chueco, pero una línea recta, ¿no? Que eso significaría que dos o más sonidos están repitiendo.
y esto nos generaría como este tipo de representación. Me di cuenta que va un poco rápido los ejemplos, entonces yo creo que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Este, ok, a ver, Majo va a hacer una gráfica del, del primer modelo melódico que se escuche. Vamos a acordarnos del orden, ¿eh? Entonces, Majo va a ser la primera. Dalia va a ser la segunda gráfica, que va a ser como de lo que se alcance a escuchar, de lo que escuches de la segunda melodía, me gustaría que hagas una gráfica, ¿no? Vamos a dejar que Jesús haga la tercera melodía que se escucha. Sí, o sea, hay un silencio, ¿no? Como entre cada una de las melodías, ahí saben, ahí que ya se terminó. Y por último, Diana, vamos a dejar que haga la cuarta melodía. Ajá, la cuarta melodía. Y ya no hay nadie más, ¿verdad? Bueno, es que no, sí hay alguien más. Hola, Néstor. Ya Hola, me, ya me escuchas, ¿verdad? Gracias. Perdóname, no vi tu mensaje. Yo estoy aquí, según revisando y no lo vi, disculpa. Este, ya decía yo que había alguien más. Ok, Néstor, vamos a hacer una práctica de escucha de melodías. La idea es hacer como una gráfica, ¿no? Más o menos ya tienes una noción porque ya lo viste anteriormente, pero la idea es hacer una gráfica. Entonces, se van a escuchar 5 melodías. Ya decidimos quién va a escuchar cada melodía y como queda una última, justo te queda a ti. Entonces, la quinta melodía me gustaría, Néstor, que tú pudieras, con lo que escuches, hacer una gráfica. Si los sonidos suben hacia arriba, ponemos nuestra línea. Si bajan hacia abajo, ponemos nuestra línea. Si se mantienen los sonidos, pues hacemos una línea recta, ¿no? Van un poco rápido las melodías, entonces, por favor, tengan como cuidado. Yo no creo que les diga, porque yo creo que nos vamos a tropezar aquí. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o ya lo ponemos? ¿Todo bien? Va. sí, pero nada más No, me aguantas un ratito. ah, Ya. Ok. Entonces, Majo es la primera, Dalia la segunda, Jesús el tercero, Diana la cuarta y Néstor el quinto, ¿vale? Ok. Va, vamos. Ya lo escucharon, yo sé que va rápido, lo vamos a repetir, no se preocupen, no se preocupen. Entonces me gustaría eso, ¿no? Otra vez. Vamos a hacerlo 3 veces, porque también es la primera vez que lo escuchan, entonces fue como muy abrupto y ya vimos que empieza muy rápido, ¿no? Entonces aquí quien tiene que tener mucha velocidad es Majo, porque va a empezar muy rápido. Entonces, otra vez ahí va. Empezamos el primero, ya vieron que hay un hueco, ¿no? Entonces, cada quien enfóquese como en su gráfica. Escuchen las demás, pero enfóquense como en trazar su gráfica. Ok, vamos a hacer una última escucha para que les dé así como, si ya la escribieron toda, pues qué bueno.
nada más lo rectifican. Si les faltó un pedacito, ahorita lo escuchan. Y ya así como la tengan, no se preocupen, ¿no? Entonces, insisto, la idea es como generar la gráfica de la manera en la que ustedes están escuchando los sonidos. Listo, muy bien. Entonces, em, la idea, lo mejor sería que pudiera yo ver sus gráficas. Igual y me las pueden pasar, pero ahorita no, ¿cómo se llama? Em, ahora mismo yo creo que no va a ser como tan fácil, a menos que le puedan tomar una foto y mandármela, quizás por WhatsApp, eso creo que sería más fácil, pero como aquí en llamada no es tan sencillo. Pero bueno, la idea es un poco, aquí no sé por qué le puse, bueno, sí, sí, pero no era la idea, porque esta es más bien como para la siguiente sección que ya es como en partitura. Entonces, ahora, antes de ver como las gráficas, y ahora se las voy a mostrar, las gráficas que representan ese modelo melódico que ustedes escucharon, es muy importante entender, ¿no? La parte de la altura. Entonces, esta cualidad que nos dice, determina cómo o sea, la direccionalidad del sonido. Bueno, no solo la direccionalidad sería como entre dos sonidos, o sea, si asciende, desciende o se mantiene. Y también definitivamente pues un sonido podemos catalogarlo, si está en aislado, pues podemos catalogar si es agudo o grave, ¿no? Eso definitivamente. En una partitura, evidentemente, pues esta representación la hacemos de forma vertical, ¿no? O sea, siempre vamos a encontrarla así. Otras instancias, otros signos, sobre todo que nos van a indicar la calidad de esa altura, pues suelen ser las claves, ¿no? Dependiendo de la clave que... Ay, esta no me va a salir. Sí, qué error. Dependiendo de la clave que vamos, que estemos utilizando, nos está dando también una indicación de qué tan agudo, tan graves van a ser los sonidos que se representan en esa partitura. Prácticamente, lo que sucede también en la partitura es que nos está dando una gráfica que obviamente nosotros nos acostumbramos a verla pues de otra manera, no necesariamente con líneas, sino que sabemos que si vemos esto, sabemos que va de un sonido grave a uno agudo, ¿no? Si lo pusiéramos en líneas, que es como se necesita para esta sección, pues entonces ahí veríamos este tipo de línea que se genera de manera de arriba hacia abajo, ¿no? Lo mismo si viéramos esto, pues sabemos que la línea que se genera es en el mismo lugar. O si lo vemos así, pues vamos a ver que la línea asciende y de esta manera, pues el sonido entonces nos está indicando que va a ser más agudo. Digo, esto es como para la parte de las partituras, igual nada más lo comento porque funciona a la inversa en esta, ¿cómo se llama? Funciona a la inversa en esta sección, es decir, lo que necesitamos es em, traducir los sonidos, el entrenar, sobre todo esto, ¿no? Entrenar al oído a discernir los cambios de altura y después darles una grafía, es decir, cómo lo podría escribir o decir yo. Ahora, voy a ponerles las gráficas que representan los modelos melódicos que hicimos. Me gustaría que cada quien compare su gráfica y me diga alguna diferencia que haya tenido en la escritura. Obviamente aquí pues tenemos la uno, ¿no? Aquí tenemos la 2. Sus gráficas deberían verse así. No sé, o sea, digo, no se preocupen mucho si ustedes hicieron como esto y esta se ve como más chata, ¿no? Y esta es más picuda, no pasa nada, ¿no? O sea, lo que importa ahora mismo es representar la direccionalidad de los sonidos, pero no necesitamos que sean como muy
específicas, ¿no? Extremadamente específicas. O sea, lo único que necesitamos es que si los sonidos subían, que subían, y si los sonidos bajaban, que bajaban, y si los sonidos se mantenían, que se mantenían. Entonces, ¿quién me puede decir cómo fue su gráfica? ¿Quedó igual, aunque tuviera una pequeña diferencia que nos pudiera decir dónde tuvo esa diferencia? La mía fue casi igual, pero bajé en vez de subir la 5. No sé si Eh, quieras que te enseñe el cuaderno. a ver, vale, sí, digo, si alguien tiene como la oportunidad de mandarme como una foto, está súper y lo pongo. O Sí, ándale. aquí. Ah, bien. Sí, tenemos así, así, así. Ah, ok, por ejemplo, aquí esta es la diferencia, ¿no? Ah, Sí, y luego tienes esta diferencia aquí en el final. Bastante bien el inicio y de pronto ahí hubo dudas en el final. Perfecto, gracias por mostrarnos. Entonces, exacto, ¿no? Por ejemplo, esta significa aquí, por ejemplo, que hace falta distinguir ese pequeño cambio, así como de altura, que era un cambio muy pequeño hacia lo agudo. Luego se mantenía, eso lo escuchaste bien, y después acá subió, tendría que haberse quedado arriba, ¿no? Por ejemplo, ya le agregaste una línea hacia abajo, pero no pasa nada, digo, ahorita es como también, como ir probando cómo escribirlo. ¿Quién más nos puede compartir o nos quiere compartir su gráfica? ¿Cómo les quedó? También se vale decir que, Bueno, la mía se parece, sí, dale, dale. mm, sí, perdón, la mía se parece un poquito, a ver si se puede ver. Mm, ¿Ya se prendió? Ya. Sí, Bueno, no sé si se ve. sí, de hecho, pues es igual. Ujú. Bueno, eso, sí, nada más, la hice un poquito rara. Sí, te quedó chiquita, pero no pasa nada. O sea, ese solo fue. Sí, solo es cuestión ¿cómo se llama? De cómo escribe cada quien, pero estuvo bien, ¿no? Los sonidos ascienden, descienden y por último hay dos sonidos que se repiten, por lo tanto nos deberían generar esta línea igual al final, ¿no? Perfecto. ¿Quién más? Aprovechen que aquí tenemos tiempo porque somos pocas personas. A mí, bueno, que es la tercera nada más, la única que bueno, que cambió, fue despuesito de donde se repite la misma nota. No sé por qué, pero lo sentí que iba hacia arriba y después otra vez hacia abajo, a lo grave. Pero de ahí en fuera todo lo demás está igual. Ujú. Digamos que hiciste esto y luego no hiciste Ajá, ¿no? Sino más bien te quedaste ahí. después de donde se mantiene, subí tantito y bajó. Ah, ok, Sí, subiste una, ajá, y ya todo lo demás igual. hiciste esto, Ajá. luego subiste, bajaste y lo Sí. demás igual. Ajá, no sé por Bien. qué lo sentí raro. Sí, ahorita les voy a mostrar este ejercicio ahí lo están viendo con notas porque está animado. De pronto no me queda muy cuadrado porque yo activo la animación y de pronto no me queda bien, pero espero que con la animación ustedes puedan entenderlo bien. De estas dos, por ejemplo, la gráfica uno y la 2 son muy similares y en esencia vamos a ver que se parecen mucho, ¿no? O sea, que tienen uy, que tienen esta sensación como de pirámide de piquito, pero sí tienen algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, no sé, Majo, ¿cómo sentiste tu gráfica número uno? Bueno, a ti que te tocó la gráfica número uno, ¿cómo la sientes de la que tú hiciste? Bueno, o sea, primero sí la hice como, o sea, la primera escucha como que, como sonó muy rápido, la hice como, justo como Como piramidita, así, ajá, ¿no? Ah, como si fuera la 2 y ya luego que la volví a escuchar, o sea, como que ya le hice como los escaloncitos, ujú. pero aún así me falta, o sea, viendo esa gráfica y la que yo hice, o sea, pues me faltaron un buen de escaloncitos, este, al hacerla. Claro, sí, no te preocupes. Obviamente, de hecho creo que era la más difícil de escribir porque tenía muchos cambios, ¿no? Muy rápidos. Y además, la primera vez que empezó, se escuchó apenas se comenzó, apenas puse la presentación en ese momento inmediatamente sonó. Entonces, sí, ahorita les digo, no se preocupen que de pronto hay por ahí algunas diferencias, aunque sean mínimas, porque vamos a ir perfeccionando esto. Obviamente, para el examen no es necesario escribirlo, entonces no se angustien porque no lo van a tener que escribir,
Ahorita solo es como un ejercicio para ir entrenando como lo auditivo con lo visual, ¿no? Y para irlo, a veces si lo escribimos es más fácil como entenderlo ya al momento de que hagamos este tipo de ejercicios, pero no se preocupen mucho, ¿no? Por esa parte. Y por último, Diana, ¿cómo te fue con tu gráfica, que fue la gráfica 4? Me fue bien, sí lo pude hacer. Te quedó como esta. Ajá, a ver si, a ver. Ay, ay, se ve, ay, no, Ah, por ahí estás, creo que un poco más a tu derecha. Ah, no, más a tu izquierda. Ándale, sí. Ah, no, ahora más a tu izquierda. Ajá. ay, Ándale ahí. Ah, sí. Ajá. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, aquí la idea es esa, ¿no? Les digo, ahorita no se angustien porque para el examen realmente no lo van a escribir. Ahorita fue como más es más un recurso como para que lo podamos, rectificar, cómo estamos escuchando, para que podamos rectificar qué es lo que estamos escuchando. Vamos a ponerlo, lo voy a poner para que ustedes lo escuchen. Y más o menos les digo, la animación debe seguir el, las alturas, pero de pronto como que se atrasa un poquito, se adelanta un poquito, pero vaya, espero que les ayude como a verlo, como a apreciar visualmente lo que se está escuchando, ¿no? Ahí va. Bueno, la última no me quedó a mí porque yo soy de la que activa esas animaciones, pero espero que se haya entendido, ¿no? Entonces, por ejemplo, ta, ta, aquí se genera la línea hacia arriba, ta, ta, ahí es la línea en el mismo lugar, ta, 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 ta. Eso, todo eso es esta especie de pirámide, de piquito. Ta, 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 ta. Y ahí de hecho está repetido, ¿no? 3 veces el sonido. Entonces eso es lo que genera esta gráfica. Ahora, muy importante, les voy a mostrar el proceso o la metodología que les recomiendo que utilicen para comenzar a practicar esto. Bueno, esta sección. Al inicio puede resultarles menos, ¿cómo se dice? Menos, ay, es que se me olvidó la palabra, como no, no es útil, sino más bien como que les va a tomar mucho tiempo, van a sentir como, ay, es que si hago todos esos pasos, no me va a dar tiempo. Pero obviamente conforme más practiquen los pasos, más fácil se va a hacer, más rápido podrán hacer cada uno de los pasos. Entonces, al inicio puede ser que sea muy difícil. Ahora mismo yo les voy a ayudar como con los primeros 2 ejercicios, vamos a hacer 5. Con los primeros 2 ejercicios yo les voy a ayudar. Después les voy a pedir que ustedes me digan las características, así como lo estamos haciendo, con la metodología. Y finalmente el último, ustedes lo van a hacer por su cuenta. Em, entonces les decía, al inicio les va a parecer como muy tedioso, esa era la palabra, como tedioso resolverlo de esta manera, porque obviamente como que ocupa muchos pasos y además solemos buscar como respuestas o soluciones más sencillas. Y les digo, conforme vayamos practicando esto van a mejorar, o sea, ya no va a ser tan tedioso definitivamente. De hecho, va a ser más fácil cada vez. Eh, les voy a mandar los ejercicios, ustedes van a tener, de hecho, ahorita terminando esta clase yo les mando los ejercicios y ustedes van a poder revisarlos, intentar utilizar esta metodología, revisarlos con calma. Son ejercicios que están en video y además vienen con las respuestas y no solo eso, sino las respuestas intenté que también quedaran como ahorita que vieron las animaciones. Para que ustedes sepan por qué esa es la respuesta correcta y no otra, ¿no? Pero les digo, entonces la idea es como practicar.
practicar un poco esto, pero sobre todo lo más importante va a ser aprender a responder aprender a utilizar esta metodología perdón, aprender a responder estas preguntas utilizando esta metodología de resolución. Nada más también rápido, esta metodología de resolución aplica para todas las que se llaman análisis. O sea, vamos a hacerlo igual para todas, solamente que va a cambiar, obviamente, para qué nos estamos refiriendo. Si estamos hablando de secuencias melódicas, pues obviamente no es igual lo que vamos a buscar que cuando vemos lo de secuencias rítmicas. Pero la esencia de la pregunta es el análisis. Entonces, mientras que ustedes vean la palabra análisis, siempre que utilicen esta metodología es como la más apropiada para que ustedes lleguen a responder estas preguntas. Entonces, la metodología va así. Primero, vamos a analizar las características de cada gráfica. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, también hablando un poquito como en términos teóricos, ¿no? ¿Qué es un análisis? Por ejemplo, cuando nos vamos a hacer un análisis de sangre, el objetivo es como encontrar ciertos componentes en esa sangre. Entonces decimos, ok, o sea, lo que yo estoy buscando es, por ejemplo, glucosa, ¿no? Que hay gente que se mide la glucosa. Lo que yo estoy buscando es glucosa. Entonces, necesito encontrar en todas esas partes de la sangre ese componente específico, por ejemplo, ¿no? En el caso ahora, ¿cómo se aplica el análisis? Pero en este caso, pues vamos a ver qué movimientos son los que hay en cada gráfica. Aquí lo tengo, ¿no? Entonces, ¿qué movimientos melódicos hay en cada gráfica? Que, insisto, esto hay que tenerlo para siempre en nuestra cabeza, ¿no? ¿Asciende, desciende o se mantiene? De las gráficas que están presentadas en cada opción. La segunda cosa es escuchar el modelo melódico. Digo, esa es evidente, pero no solamente es eso, sino que hay que poner especial atención en alguna parte, porque se van a dar cuenta que generalmente estos modelos melódicos van un poco rápido. Entonces, no, o sea, no podemos centrarnos en escucharlo todo por completo porque, bueno, obviamente lo vamos a escuchar todo, pero me refiero que no le podemos poner atención a todo. Quizás no tengamos la capacidad de escucharlo a profundidad todo. Y algo que es muy importante decirles de este examen es que solamente tienen 2 oportunidades para escuchar cada una de las preguntas que hay. Entonces, en la primera escucha, y esto es importante, después de primero hago mi análisis. No tienen mucho tiempo, pero el tiempo que les dan es suficiente si siguen la forma de analizar que ahorita les voy a enseñar. No tienen mucho tiempo, pero sí se puede. Ahora, la segunda parte es que van a escuchar el modelo melódico y le van a poner especial atención a alguna parte que para ustedes sea la mejor. Puede ser, yo recomiendo el inicio o el final. Pero también puede ser la parte del medio. Sin embargo, yo les recomendaría más que se vayan a los inicios y los finales de cada melodía. Ahora, después de esa escucha, lo que van a hacer es descartar o seleccionar las gráficas que tienen las características de acuerdo con el análisis que ustedes tuvieron, ¿no? Bueno, con el análisis que hicieron y con lo que escucharon, mejor dicho. ¿Esto qué quiere decir? O sea, bueno, descartar o seleccionar son como cosas contrarias, pero al mismo tiempo son como más o menos la misma cosa. Ahorita les explico. O sea, puede ser que ustedes digan, yo escuché que el principio era de lo grave a lo agudo. Entonces, la gráfica que debo seleccionar es una que empiece de esa forma, o sea, que visualmente tenga esa forma. O descartar, decir, bueno, yo escuché que los sonidos no van de lo grave a lo agudo, por lo tanto, cualquier gráfica que esté escrita así no es, ¿no? Por ejemplo. Ahorita lo hacemos con ejemplos prácticos, no se preocupen. Una vez que ya tenemos esto, lo mejor y generalmente va a suceder es que les va a botar 2 opciones. 2 opciones que tienen, ya para ese momento van a tener una segunda oportunidad de escucha con la cual van a poder rectificar esa respuesta, decir, si era la gráfica 3 o no era la gráfica 3, era la gráfica 5, por decirlo de alguna manera.
Lo que va a hacer, o sea, la idea como de este tipo de metodología es encontrar, bueno, no, creo que no quería borrarlo todo, sino esta. Em, la idea de esto es encontrar, descartar las preguntas. Lo que yo siempre les digo, hay muchas preguntas trampa, ¿no? Nada más que las podemos evitar si nosotros conocemos o reconocemos cómo responder a cada una de los tipos de pregunta que hay. Entonces, vamos a comenzar para que ustedes puedan ver cómo se aplica todo esto, porque les digo, por el momento va a parecer no solo tedioso, sino muy largo, ¿no? Parece que son muchos pasos a hacer, pero poco a poco se van a acostumbrar. Entonces, para este primero yo les ayudo y les voy a explicar. Primero, análisis. Necesito analizar rápidamente las características de las gráficas. No tienen mucho tiempo, entonces no van a poder, bueno, ahorita en la clase, pues si tenemos tiempo lo vamos a hacer, pero para el momento del examen no hay mucho tiempo. Entonces, les comento que se concentren siempre en los inicios y los finales. El inicio, tengo, por ejemplo, la gráfica 1 y la 3 van de lo agudo a lo grave, ¿no? Es que no sé cómo escribirlo, así, mejor. Son dos gráficas que van de lo agudo a lo grave. Entonces, si yo escucho mi modelo melódico y escucho sonidos de lo agudo a lo grave, al inicio, los primeros dos, ¿no? Ta, ta, por ejemplo, ya. No importa, no importaría lo demás, por decir de alguna manera. Yo ya podría descartar estas gráficas porque no inician de esa manera. Ese sería como las dos gráficas que tenemos. Por otra parte, tenemos otras tres gráficas que inician al revés, ¿no? Van de lo grave a lo agudo. Aquí también de lo grave a lo agudo y aquí también de lo grave a lo agudo. Ta, ta. Entonces, si yo escuchase ta, ta, y ya, no importa lo demás, yo ya podría descartar con esto estas dos gráficas, ¿no? La 1 y la 3, por ejemplo, y yo ya me podría quedar con las gráficas 2, 4 y 5 como potenciales respuestas correctas. Ahora bien, ok, no tengo esto, pero bueno, eso sería, ay no, es que no quería borrar esas. Ahí está. Entonces, aquí ya tengo dos, el primer análisis que es de la parte de inicial. Quizás cuando lo estoy escuchando va muy rápido y no escuché el inicio, pero entonces todavía tengo una oportunidad para descartar elementos. ¿Con qué? Pues con el final. Ahora, por ejemplo, la gráfica 1 y la gráfica 3 y la gráfica 4, ambas también tienen un movimiento descendente en el final. Entonces, si yo al final, ¿no? Por decir otra vez al mismo ejemplo, si yo escucho eso al final, no importa, por decir algo, entonces yo ya sé que el final del modelo melódico es descendente, por lo tanto, perdón, debe ser o la 1 o la 3 o la 4. Eso ya lo puedo determinar, no podría, o también no podría ser, definitivamente no podría ser ni la 2, no era, ni la 2 ni la 5, porque en la 2 y la 5, el sonido, los sonidos finales de las melodías deberían ser, deberían ser ascendentes. Ahí ya vi que borré el otro. Acá está. Entonces, si yo tengo esa conciencia, yo ya puedo ir descartando elementos, porque si no, si a mí me presentan todas estas gráficas, ahora, algo que les decía del examen que hicimos, que es el examen de muestra. Ese examen de muestra es muy sencillo. Yo sé que evidentemente para ustedes fue como, wow, esto, pues entonces no tiene caso estudiar esto porque la verdad es muy fácil. Pero es un examen de muestra, o sea, solamente les quieren, que quieren que ustedes sepan
cómo se van a preguntar cómo van a hacer cada una de las secciones y cuáles son las preguntas, pero eso no quiere decir que forzosamente vaya a ser así de fácil, ¿verdad? Y sobre todo las gráficas, digo, las gráficas que se nos presentan en el examen de muestra, en realidad son gráficas súper fáciles, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a ver que ya tenemos este tipo de cuestiones aquí como un poquito más, ligeramente más complejas. Entonces, por eso es importante seguir esta metodología, porque puede ser que para este tipo de gráficas no sea tan necesario, pero para este tipo de gráficas sí lo es, ¿no? O sea, sí necesitamos tener una mayor comprensión de todo. Entonces, pues lo primero de esto es el análisis, ¿no? Y yo les diría que para esta sección, evidentemente, sería la parte más importante. O sea, quiere decir que ustedes tienen que poder hacer esto muy rápido. Ahorita lo estamos haciendo paso por paso para que no haya dudas o para que si hay podamos responderlas. Pero vaya, el paso a paso es nada más para que ustedes lo puedan comprender cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, ya tenemos ahorita por lo menos, cuáles son las características de cada una de estas gráficas. Segundo paso, escuchar, ¿verdad? Escuchar el modelo melódico. Entonces, vamos a escuchar un modelo melódico. Y lo mejor es que, les digo, cada quien concéntrese, bueno, cada quien sabe en qué se le facilita más, si los inicios, los finales, la parte del medio. La parte del medio podría funcionar, también se puede analizar, ¿no? O sea, podemos notar que aquí hay partes. Por ejemplo, aquí, pues, esta parte del medio es muy evidente porque justo en el medio tiene dos notas repetidas. Esta parte del medio también es muy evidente porque tiene pam, pam, ¿no? O sea, tiene este pico hacia abajo y luego sube. Y este de aquí pues tiene la misma, ¿no? Las mismas notas repetidas. Teniendo en cuenta que esto tiene cierta lógica, pues esto sería como una parte aguda, significa que varias notas agudas están repetidas. Ustedes concéntrense, cada quien concéntrense en la que le parezca más fácil. Y entonces vamos a escucharlo y me dicen con qué gráficas se quedan o qué gráficas descartarían de acuerdo con el análisis que acabamos de hacer. ¿Alguien tiene alguna duda o no hay nada? Sino para comenzar, lo voy a hacer un poquito por acá. Vale, entonces esta sería como nuestra primera escucha. ¿Cuál, cuál respuesta? Bueno, si tienen una respuesta, la pueden dar, pero si tienen, por ejemplo, decir, bueno, definitivamente sé que no es tal y tal porque inicia así o termina así. ¿Cuál sería, qué me podrían decir al respecto? Pues baja Baja ¿en qué parte? en el inicio. Ok, Baja en en el el inicio. inicio. ¿Alguien más está de acuerdo con eso? ¿Alguien escuchó al revés? Y sí baja, pero de una forma muy prolongada, ¿no? Entonces tendría que ser una línea larga hacia abajo. Ok, bien, surgió. Bueno, sí, ahorita hablamos de eso porque también es súper importante. Bien, bajó, pero bueno, en general diríamos que bajó, ¿o no? Y alguien está de acuerdo, ¿quién más está de acuerdo o en desacuerdo con eso? No, yo estoy de acuerdo, o sea, yo descartaría la 2, la 4 y la 5. Ok, bien, me parece bien, ¿no? Vamos a descartarlas. O sea, al inicio, ahora, por ejemplo, aquí se pueden ayudar de su memoria, ¿no? Es una parte que yo olvidé poner aquí, ¿no? Este, les dan un poco de tiempo en el examen real, entonces ustedes podrían, si recuerdan la melodía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa sería la melodía, yo la recuerdo así. Si yo recuerdo eso, pues puedo ya también como que ir dilucidando cuál respuesta es. Ahora, ya me quedaron, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, vamos a quitar 2, 4 y 5. Vamos a quedarnos con uno y 3. Aquí entonces es donde sí sirve hacer de nuevo el análisis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Porque, por ejemplo, ambas
inician y finalizan hacia abajo, ¿no? O sea, bueno, de agudo a grave, perdón. De agudo a grave y de agudo a grave, ambas. Entonces, quizás ahí no me tengo que fijar, quizás me tengo que fijar en la parte de en medio, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de diferente la uno y la 3? Digo, a mí me Eh, gusta que lo diga. Ujú. en la 3 se repite una nota. Que la tres, perdón, ah, sí, no, Sí, ¿no? Se repite una nota, mientras que en esta En no esta hay no. nota, ¿no? Entonces, aquí es en donde nos tenemos que fijar. ¿Para cuál momento? Para el momento de la segunda oportunidad de escucha. Ya solamente tienen esta, ahora sí, aquí hay que tener mucho cuidado porque solamente este momento para escucharlo. Entonces, vamos a volver a escuchar el ejemplo y me dicen cuál de las dos gráficas, con cuál de las dos gráficas se quedan, cuál de ellas representa adecuadamente la secuencia melódica que escuchamos. Muy bien, ¿quién nos quiere dar una respuesta? ¿Y ahí qué es la uno? A uno, ¿quién más? Yo también La creo que uno. Sí, la Bien, 1. uno, uno y uno, ¿no? Ok, creo que aquí no hay dudas. Bien, ¿no? La uno. Y lo sabemos gracias a que también, les digo, muchas veces no es que no escuchemos los sonidos o muchas veces no es que no estemos entendiendo lo que se tiene que hacer, sino más bien no estamos entendiendo el cómo. Entonces, ahorita digo, está muy demostrado esto. Ahora voy a hablar algo que me di cuenta que surgió, no me lo habían preguntado antes, bueno, no, sí, el año pasado alguien me lo preguntó y a mí se me ha olvidado como comentarlo. Em, a ver, este, en esta sección se analiza la secuencia melódica. Lo vamos a anotar, ya sé, lo que pasa es que a veces lo menciono en otra sección que suele confundir. Y ahora olvidé mencionarlo en esta, pero hay que concentrarnos en lo que se tiene que analizar, ¿no? En este caso es la melodía, o sea, ya ni siquiera secuencia melódica, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque algo que suele pasar sin querer, obviamente, es que la gráfica, bueno, si la gráfica tuviera una representación también de duraciones, es decir, si la estuviéramos escribiendo en una partitura, por ejemplo, definitivamente la línea que se va a generar tal vez es más pronunciada o menos pronunciada, ¿no? Por ejemplo, así. Como esta era como tarararara, por ejemplo. Si fuera si fuera de una u otra tendría que ser como muy más vertical la línea, quizás. Pero la línea no representa, en esta sección, nunca va a representar un cambio de duración. Entonces, concéntrense únicamente en la direccionalidad de la línea. Es decir, si va hacia abajo, no importa que esté, por ejemplo, este ángulo es un poco menos pronunciado que este, ¿no? Definitivamente se nota. Pero no se preocupen tanto como, por ejemplo, también este ángulo es muy diferente a este, ¿no? Pero a veces es más como, esto fue más como algo para demostrar, ¿no? El cambio de la nota, fue de ascendente a descendente. Bueno, más bien si descendió, mejor dicho. Eh, no se preocupen tanto como, ay, no, es que este no respetó. O por ejemplo, un sonido se quedó pero no se ha repetido. Por ejemplo, no hizo lo que nos generaría una nota, sino que se quedó como mucho tiempo durando pero en este caso específico, la gráfica no está demostrando un cambio, bueno, no está demostrando los cambios de duración. Entonces, no se generaría como tal una línea recta, porque la línea recta es solamente de una nota a otra nota que están pues en la misma altura, ¿no? Y luego suele ser una de lo más frecuente que me encuentro, de las dudas más frecuentes, pero no, entonces no se queden como con la idea de que la secuencia melódica, perdón, de que la gráfica representa también la duración del sonido, sino en este caso solamente va a representar el cambio entre dos sonidos y bueno, ya
concatenando cada uno de esos sonidos, diciendo, ah, bueno, es que aquí, por ejemplo, era do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re, sol, mi, ¿no? Esas eran las notas, ¿no? Como tal. Entonces, eso generaba esto. Aunque hubiera sonado como do, si, la, sol, fa, mi, re, ¿no? O sea, por ejemplo, aunque hubiera sonado esto como más largo, no importa porque, o sea, no generaría esta línea, sino de todas formas generaría esta línea. Entonces, mucho cuidado porque esta pregunta así de pronto, bueno, esta sección de pronto sí llega a ser como fácil, nos puede confundir fácilmente por la manera en la que lo plantean. Pero siempre recuerden, o sea, siempre señálense, incluso cuando lo estén respondiendo, sea como, melódica, melódica, o sea, solo es la melodía, no me voy a concentrar en el ritmo. Pasa mucho con la otra sección, ¿cuál es? ¿Es la 4? Análisis de secuencias rítmicas, solas y acompañadas. Ese nombre nunca lo he entendido muy bien. No, 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 o sea, entiendo qué quiere decir rítmico y acompañado. No, solas y acompañadas, pero se me hace como muy extraño. Y a lo que voy es que esa es una sección de ritmo, pero le agregan cambios de altura y esos cambios de altura a veces generan dudas. Y ahí por ejemplo, ahí nos tenemos que concentrar mucho en la duración de los sonidos y no tanto en los cambios de altura que llegamos a escuchar. Lo hacen obviamente pues con la idea de que confunda. O sea, el objetivo es un poco confundir y ver cuántas personas son capaces de no tener dudas sobre las respuestas y no confundirse, ¿no? Es un poco como también darse cuenta si tienen la atención necesaria para responder ese tipo de preguntas. Entonces, sí, hay que centrarnos mucho aquí, ¿no? En melódicas y en el análisis. Ok, vamos a hacer la siguiente. Lo voy a hacer yo nada más también, nuevamente como para que tengamos una idea de cómo hacerlo. Por ejemplo, señalando que la gráfica 1 y la 3 tienen el inicio ascendente de lo grave a lo agudo y las gráficas, por ejemplo, la 4 y la 5 también tienen el final ascendente, ¿no? De grave a agudo. Por otra parte, tenemos el otro que sería el otro movimiento melódico que sería descendente. Ay, perdón. No, sí es descendente. Antes me faltaba la 3, con razón dije. No me falta. Entonces, por ejemplo, tenemos también la 3, ¿no? La 1 y la 3 inician de abajo hacia arriba y la 3, la 4 y la 5 van de abajo hacia arriba también en el final, por ejemplo. Ahora vamos al otro movimiento melódico que sería como descendente. Digo, aquí no ha ocurrido que tenga repetido el final. Creo que por ahí tengo un ejemplo. Por ejemplo, la gráfica 1 y la 2 terminan descendente, mientras que la gráfica 2, la 4 y la 5 inician, pero descendente, ¿no? Entonces, si yo ya conozco eso, les digo, independientemente de la parte del medio, esa quizás la puedo revisar más adelante, o sea, no es necesario ahorita mismo enfocarme en ello, sino más bien identificar los finales o los inicios, o ambos, ¿no? O sea, no se tienen que limitar a uno. Yo les sugiero siempre que sea uno, pero si pueden hacer dos o tres, obviamente pues ya depende de las habilidades de cada quien, pero lo mejor es que si quieren irse como a lo seguro, eh, concéntrense en uno. Si el modelo es lo suficientemente largo, quizás pueden concentrarse, bueno, que no vaya tan rápido sobre todo, quizás pues pueden concentrarse en ambos sin problema, ¿no? Vamos a escucharlo. Muy bien, de acuerdo con el análisis, ¿con qué gráficas se quedan o qué gráficas descartarían? Pues me quedo con las 5 y 2. Perdón, ¿me dijiste 5 y 2? Sí, ¿sí me escucho bien? Ajá, no, es que te escuché que dijiste 2, pero no te escuché la primera parte.
Al 5 también. Sí, ¿verdad? Ah, 5 y 2. Bien. Ok. ¿Quién más? Yo me quedo también con la 5 y la 4. Ok, muy bien. 5 y 4. Vamos a ponerle como diferentes colores. ¿Quién más? Yo me quedo con, si no estoy mal, la 2 y la 4. Ok. ¿Y quién más? Nos falta alguien más, ¿no? Nos faltan más, de hecho, ¿no? 5 y 4 también. Ok, 5. Hay otro voto para 5 y 4. Ok. Nos falta alguien por ahí. ¿Qué color ponemos? ¿Dalia? Sí, nos falta Dalia, ¿no? Que no sé si está ahora. Ay, perdón. Según Se yo fue. Ah, con razón. Sí, es que luego tiene, creo que muy inestable su internet. Sí, ya vi, ya me hablé. Espérenme, déjenme le contesto. Muy bien, entonces, bueno, sí, claro, lo que pasa es que, ay, no, esto no, no. Muy bien, entonces tenemos aquí, ok, bien, ¿no? Como que creo que las que más votos tienen son la 4 y la 5. ¿Quién nos quiere explicar por qué escogieron, por ejemplo, quién escogió, bueno, las personas que escogieron 4 y 5 y ahorita Néstor que escogió 2 y 5, a ver que nos puedan dar como razones. Yo creo que me equivoqué. Mejor sí escojo las 5 y 4. Es que no sé por qué vi que al final subió y escogí la 2, pero pues en la 2 baja al final. Y Ajá, pues bueno, sube. sí, la O 2 sea, ¿me tiene un, entiendes? claro, muy bien. Entonces, por ejemplo, recordando, intentando haciendo memoria haciendo memoria del modelo melódico, ¿cuál fue el inicio? ¿De arriba abajo o de abajo arriba? De De arriba, arriba abajo. Ujú, muy bien, ¿no? Entonces, ya con eso, pues sí, evidentemente podemos descartar uno y 3. Entonces ya solo tenemos entre la 2, la 4 y la 5. Y obviamente, entonces, todavía podríamos descartar la 2. Pero para eso tendríamos que tener conciencia de cuál fue el final. El final entonces fue ascendente o descendente. ¿Quién nos recuerda? Ascendente. Ascendente, ¿no? Bien, entonces ya usando esa lógica, como esta gráfica tiene el final descendente, ya no la podría yo considerar definitivamente. Aquí confíen mucho en sus cualidades auditivas. Yo no he conocido y la verdad es que yo no creo que haya gente, bueno, hay gente desafinada, pero pues porque también la afinación es una práctica, ¿no? Entonces, bueno, por una parte es eso. Ahora, por la parte de, por ejemplo, ahorita. Yo no he identificado por las respuestas, por eso hacemos el examen muestra antes, para que para que yo pueda darme cuenta dónde están teniendo problemas. Pero hasta el momento yo nunca he encontrado a alguien que de verdad no escuche la diferencia de los cambios. Lo que pasa generalmente es que no somos conscientes de esos cambios. Ahorita que lo estamos platicando, pues ya, bueno, que lo estamos poniendo en práctica, sobre todo más que platicar, es como ponerlo en práctica, ya es como hacerlo consciente, yo diría. Ya ahí es cuando dicen, ok, pues es que sí, al final nunca se escuchó, tendría que haber escuchado por ejemplo, ese fue el inicio, ¿no? Entonces, confíen mucho en sus habilidades. Con ese choro quiero decir que confíen en sus habilidades porque generalmente no tienen problemas auditivos. Solamente es o falta de concentración o falta de conciencia, ¿no? De que como nunca lo hacemos así o no solemos practicarlo de esa manera, pues parece como muy raro. Entonces, ahora solamente queda la gráfica 5 y la gráfica 4. Para este punto, evidentemente tenemos entonces ya que revisar no la parte de los inicios y los finales, porque esa ya determinamos que está correcta en ambos casos, pero de nuevo se nos presenta el caso de la parte del medio. Entonces, aquí tenemos que, evidentemente, pues volver a hacer como una especie de análisis en el aspecto de reconocer cuáles son los cambios de movimientos que hay.
Entonces, aquí, por ejemplo, mientras que este llega hasta abajo, sube un poco, se mantiene y finalmente termina hacia arriba, tenemos este que baja, se mantiene y sube, ¿no? La idea también, igual lo comento, ya que tienen como decididos en cuáles se van a concentrar, les voy a borrar esto de aquí, cuando tienen decidido en qué se van a concentrar, en cuál se van a concentrar, en cuáles gráficas tienen que darse cuenta cuál es, yo les recomiendo que sigan una, porque a veces seguir dos es difícil, sobre todo depende de cómo estén acomodadas en la libreta. Si no mal recuerdo, en la libreta están acomodadas como en manera vertical, no como en esta, sino de manera vertical. Entonces no es tan fácil seguirlas todas al mismo tiempo. Claro, si alguien tiene esa habilidad, pues qué bueno, ¿no? Le va a ayudar mucho, pero generalmente el resto de personas no tenemos tantas habilidades visuales porque va muy rápido entre los nervios, entre que va muy rápido, entre muchas cosas. Entonces, yo les recomiendo en este caso que se concentren en uno, también que se basen en la memoria, ¿no? Yo recuerdo entonces, si yo recuerdo eso, quizás yo podría pensar más en ver una que en otra, ¿no? Y ya con eso también se pueden ayudar visualmente, ¿no? Al momento de seguir la gráfica. Si en algún momento la gráfica que están siguiendo no siguió el patrón melódico que ustedes vieron y escuchan, pues entonces quizás definitivamente era la otra, ¿no? Tenemos una segunda escucha, entonces vamos a volverlo a escuchar y decidimos qué respuesta. Ok. ¿Quién me dice? Yo iría a las 5. Ok, un voto para las 5. ¿Quién más? También 5. 5, 5. ¿Quién más? 5. Ok. Nos queda alguien más, ¿no? Creo que Diana. No sé si alcanzo a distinguir bien las voces. Perdón. 5, ¿verdad? Ok. Bien. Sí, pues en efecto, ¿no? La 5, ¿no? Es la única que tenía como esta forma, porque tendría que haber ido hacia arriba. Bueno, en todo caso, esta podría haber sido, digo, quizás no respetaba como que cambiaba mucho hacia los agudos, pero tendría que haber vuelto a bajar. Y ahí es en donde ya se rompe la idea. Entonces, definitivamente, pues la respuesta correcta sería la 5. Bien, vamos a hacer los siguientes tres y me gustaría ahora lo mismo. Yo no voy a decirles, ya no les voy a decir ya no lo voy a hacer yo, sino me gustaría que alguien nos diga en la gráfica tal empieza de arriba abajo y la gráfica tal empieza de arriba, de abajo arriba y bla, 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 ¿no? O sea, ¿quién nos quiere hacer el análisis? Yo. Adelante, adelante. O sea, ¿pones el audio? No, 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 no. Ahorita primero analizar las gráficas que están en pantalla. Ah, ok, pues la uno baja, o sea, Ujú. pues baja y luego sube, pero pues me imagino que sube poquito. No, ahorita solo de preferencia si te concentras, por ejemplo, en los inicios y los finales, por favor. Ah, ok. Bueno, la uno pues inicia agudo y termina grave. No, inicia agudo y va a lo grave y luego finaliza grave y va algo agudo. Eso, bien, ¿no? Ujú. Ujú. La 2 va igual agudo a grave al inicio y al final agudo grave también. Eso, bien. La 3 de grave a agudo al inicio Ujú. y al final de agudo a grave. Bien, Eh, la 4 de agudo a grave igual bien. y al final de grave a agudo. La 5 pues de agudo grave al inicio Ujú. y de agudo grave al final también. Eso, bien, ¿no?
Entonces, por ejemplo, preguntas trampa, la 2 y la 5, ¿no? Una de esas probablemente es el impostor, como en el Among Us. Una de esas probablemente tiene algo raro bueno, tiene algo donde nos tenemos que fijar, más que algo raro, pues algo donde nos tenemos que fijar. Eh, esas ya es difícil, va a ser un tanto difícil porque si nos damos cuenta, 2 y 5 inician y terminan igual, pero también la uno y la 4 inician y terminan igual. O sea, inician de arriba para abajo y luego terminan de abajo para arriba. La más rara, yo algo que también les recomiendo siempre, lo recomiendo en otras secciones, y ahora se los digo, no se confíen de esto que les voy a decir, por eso generalmente lo menciono como una curiosidad, pero les recomiendo yo que nunca se confíen de esto que les voy a decir. La más rara casi nunca es. Si se dan cuenta, la 3 tiene un montón de cambios y además como que está muy larga, tiene un montón de cambios y es muy diferente al resto, porque de hecho no tiene otra que sea igual, ¿no? Generalmente no es. Yo casi les puedo asegurar que no va a ser, pero lo mejor es escucharlo, porque a veces, en raros casos, sí se escoge esa opción, ¿no? La que es muy, muy extraña y también porque, por ejemplo, en este caso, pues tiene muchísimos cambios en medio, entonces eh, a veces sí podría ser, pero yo casi que la descartaría, o sea, casi. Estoy como 80% segura de que no es, como 85, digamos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que pues quizás no necesito concentrarme en esa. De hecho, es la más rara porque incluso es la única que tiene movimiento ascendente en el inicio. Las demás todas inician hacia abajo. Entonces ya desde ahí como que puedo pensar que mis opciones van a estar entre la 2 y la 5 o mis opciones van a estar entre la uno y la 4. Yo podría pensar algo así. Pero vaya, es cosa de que lo veamos, lo escuchemos y me dicen cuáles descartan o con cuáles se quedan. Les digo, es lo mismo, pero la manera en la que llegamos a esa decisión no es igual. Entonces, esa es la diferencia. Déjenme ver porque no sé, ya no supe si logró entrar. Ah, no, creo que ya no logró entrar. Es que está teniendo problemas con su internet. Luego es el problema, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a escucharla y me dicen con cuáles se quedan o cuáles descartan. Ok, iba rápido, iba largo, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué cualidades escucharon de la melodía? ¿Qué podrían decir al respecto? Pues que inicia agudo, entonces pues de entrada a la 3 pues no es. Em, pero también, bueno, yo escuché que acabó justo agudo, entonces pues yo descartaría la 2 y la 5 y me quedaría con la uno y la 4. Ok, tenemos aquí un descarte. Voy a ir otra vez así como poniendo colores. ¿Quién más? Yo también me quedo con la uno y la 4. Ok, 1 y 4. ¿Quién más? Igual si pueden como explicar un poco. En la explicación ahí les digo, ahí como que vamos haciendo conciencia un poco también de por qué. A veces digo, sobre todo verbalizarlos más es mejor porque si lo verbalizamos como que nos vamos dando cuenta en la marcha de lo que estamos pensando, de lo que pensamos en el momento de la escucha. ¿Qué dicen Jesús o Néstor? Pues se me hizo muy rara, casi no escuché bien. Estaba un poquito baja, ¿verdad? Le voy a subir un poco más el volumen. Ay, eso que ya le subí, quién sabe. Pero así más o menos de lo que lograste escuchar, ¿qué opinión te daría? ¿Qué opción te daría para... Pues que sentí muchos cambios, sentí como que la 3 la verdad. Ok, bien. Y Jesús también, ¿no? Lo tenemos por aquí, que nos pueda Ahí, como...
Bueno, yo también escuché muchos cambios, entonces no sé si por igualmente la misma cantidad de cambios que hubo, podría ser entonces a lo mejor la 4 porque sí empieza de agudo y se va a grave, ¿no? Desciende, entonces, eh, pero sí como que me sacó un poquito de onda los cambios que hubo. Claro, fue una melodía muy larga, ¿no? Primero el tema. Más o menos ligeramente, o sea, por ligero me refiero a como 3 o 4 notas menos que esta melodía, más o menos son los ejemplos ya del examen. Obviamente, aquí entrenamos con algunos ejemplos que suelen ser un poquito más complejos, pues sobre todo para poner en práctica, porque les digo, lo que más importa para resolver todas las secciones, pero sobre todo estas secciones de análisis, es apegarnos a la metodología. Conforme más nos apeguemos a la metodología, más fácil suele resaltar la respuesta correcta. Ahora, vamos a usar como la memoria rápido, ¿no? Em, Entre el primer y el segundo sonido que se escuchó, ¿fue de grave a agudo o de agudo a grave? También un detalle que les quiero comentar, porque igual creo que eso puede prestarse a confusiones. Que dos sonidos estén dentro del rango de lo agudo no quiere decir que no haya un cambio de grave a agudo, ¿no? O sea, de todas formas tenemos que valorar la distancia entre esos sonidos. Por ejemplo, poniéndolo en un término, poniéndolo en un término más claro. Si yo tuviera, ay, bueno, ahí parece un fa, bueno, está bien, vamos a ponerlo fa, ay, y ahora que los quiero escribir. Si yo tuviera un fa y le pongo un fa sostenido al lado, ¿qué movimiento melódico es? ¿Ascendente, descendente o igual? Ascendente. Ascendente, muy bien, ¿no? Entonces, aunque la distancia sea mínima, pero muy mínima como en este caso, eh, de todas formas, el movimiento es ascendente. Entonces, lo mismo va a pasar aquí. Cuando tengan este tipo de preguntas que son más complejas, bueno, y me refiero por la secuencia melódica, cuando tengan este tipo de secuencias melódicas más complejas, ayúdense de qué es lo que escucharon. Quizás escuchamos sonidos agudos, varios agudos, pero escuchamos que los cambios eran más, que de todas formas sí hay un cambio. Por ejemplo, aunque fuera dentro, ay, bueno, no hubiera borrado mi pentagrama feo, pero por ejemplo, aunque hubiera un cambio de re a mi, que son dos sonidos que son agudos, ambos, por sus cuestiones, pues son agudos, pero de todas formas, me generaría una gráfica ascendente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no se vayan a confundir como de tomar a todos los sonidos por iguales. Si bien están dentro del rango de lo agudo, de todas formas, entre ellos tienen ciertos cambios, ¿no? Muy bien, entonces ahora ya tenemos eso. ¿Cuál fue el final? Así de lo que recuerdan. Ahorita lo voy a tararear y luego lo van a escuchar, pero ¿cuál fue el final? ¿Alguien se acuerda? ¿Era ascendente o descendente? Ascendente. Ok. Ascendente significaría entonces, en este caso, que termina como de una nota a otra nota, ¿no? O sea, de una nota grave a una nota aguda, sin importar, digo, hablando en qué está. Muy bien. Lo voy a tararear primero y luego ahorita lo escuchamos. Porque igual como que es que creo que es porque empieza muy abrupto. Pero luego yo le cambio y como que se tarda mucho en empezar, es lo que no me gusta. A ver, vamos a ponerlo ahí. Lo voy a tararear un poco más lento. Espero que se haya escuchado bien. Bueno, si se escuchó bien, comencemos por ahí. Y si se escuchó bien, ¿qué opinarían de esa escucha que hicimos ahora, ya no con el modelo melódico, sino ya como con una voz?
¿Qué opinan del inicio y del final? Específicamente hablando, ¿no? Yo al final lo escuché como que de agudo a grave. Ok. Yo estoy de acuerdo con eso, de agudo a grave, ¿no? Voy a cantar el final. Por final me refiero específicamente a las últimas dos notas, ¿no? Eh, por ejemplo, ese sería el final. ¿Estaríamos de acuerdo entonces en decir que el final era de arriba abajo? O sea, por lo tanto, descendente. ¿O alguien ahí está teniendo alguna dificultad? Sí, o sea, ahorita que lo escucho así, o sea, sí, sí suena descendente. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que todavía diga, yo pienso que suena ascendente, por ejemplo? Ahorita, perdón, me centré en las últimas dos notas, ¿no? Eh, pero si yo cantara las últimas tres notas, por ejemplo, ¿cuál sería el movimiento melódico de esas últimas tres notas? Abajo, arriba, abajo. Entonces, Ajá, sí, de grave a agudo a grave, ¿no? Entonces, por ejemplo, quedaría algo así. De cierta manera, entonces, lo mejor sería marcar las gráficas 2, 3 y 5, ¿no? Porque son las únicas que corresponden a ese final. Eh, ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien está teniendo alguna duda? Adelante, por favor. Si alguien tiene de pronto alguna duda, por favor, comparta, porque si no, también yo no me entero. Aquí es la idea. El final definitivamente es descendente, es decir, de arriba a abajo. Aunque el cambio es muy sutil y aunque el cambio, les digo, también ocurre dentro de las notas agudas. Claro, estamos en el campo de las notas agudas, pero eso no significa, por ejemplo, si fueran las mismas notas, tendría que ser, ta, 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 por ejemplo, ¿no? Ta, ta, ta. Ahí no habría cambio y de hecho más bien ¡ay, lo borré! La gráfica que se nos genera sería esta, ¿no? Entonces, como no es eso, más bien tendría yo entonces que pensar en ta, 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 ¿vale? Entonces solo podría concentrarme ahorita en las gráficas 3, 2, 3 y 5. Ahora, Néstor también ya nos dijo algo, ¿no? Por ejemplo, él nos dijo que él le sonó al inicio a ascendente y de hecho era la única gráfica que tenía algo ascendente. Por eso les digo también, no siempre hay que confiarnos en el parámetro de que el más raro no sea, porque a veces también un poco la idea de estas preguntas trampa es como hacernos parecer y sobre todo porque como esta, por ejemplo, esta es muy compleja, ¿no? Entonces de pronto decimos como, ay, está como difícil de ver, mejor no la reviso, ¿no? Es un pensamiento común y ya los examinadores saben que eso puede suceder y por eso suelen tener respuestas de este estilo. Entonces, vamos a hacer una segunda escucha y vamos a determinar cuál es el inicio, ya independientemente de la parte del medio, de cualquiera de estas, vamos a determinar cuál es el inicio, si es de abajo hacia arriba, que ojo, no tiene que ser como de muy grave a muy agudo, sino más bien puede ser incluso, aunque fuera, por ejemplo, medio tono, como en el caso de lo que les comenté hace ratito de fa y fa sostenido, que bueno, no tenemos pentagrama, pero espero que se entienda la idea. Eh, si fuera el caso de hace rato, entonces, pues no estaríamos, eh, no tendríamos, de todas formas, tendríamos que se está generando un cambio ascendente y no descendente, por ejemplo. Entonces, quizás aquí en una segunda escucha tendríamos que determinar si lo primero que escuchamos es un cambio ascendente o es un cambio descendente. Vamos a ponerle atención y me dicen qué opinan. Espero que se haya escuchado mejor. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? Sentí como el inicio ascendente.
Al inicio, ¿hacia dónde, perdón? ¿Ascendente? Sí, ascendente. Muy bien. ¿Quién más estaría de acuerdo con que esté ascendente o quién lo escucha descendente? ¿Y quién está teniendo dudas también, por ejemplo? Ahorita no se preocupen por las dudas, porque más bien el problema es tener las dudas en el examen, ¿no? Ahorita, si alguien dice, yo de plano sí no lo estoy escuchando, yo lo sigo escuchando descendente, por ejemplo, ahorita ya lo podemos poner en nombre de notas y ya en las notas ahí quizás es más fácil entenderlo. Les digo que esta suele ser una sección difícil, pero no tanto porque no se pueda o porque no lo entendamos o porque no lo escuchemos bien, sino más bien porque no nos acostumbramos a este tipo de grafía. Honestamente, yo no sé por qué la preguntan. Yo siempre, casi siempre, me van a escuchar que en casi todo el examen, yo a veces no sé exactamente por qué es así el examen y por qué funciona así, pero el objetivo pues es más bien aprender a responderlo correctamente para obtener un buen puntaje. Entonces, yo no sé por qué piden esto, si realmente no es un tipo de escritura musical muy socorrido. Sí existe, ¿no? Hay escritura musical no occidentalizada y hay escritura musical no convencional, ¿no? O sea, sí existe, a veces vamos a tener, hay algunas obras musicales que son gráficas o que son instrucciones directamente, o sea, hay otros tipos de lectoescritura musical. No sé si eso es realmente útil para evaluar en un examen, pero vaya, lo van a evaluar. Entonces aquí va a generar problemas, ¿no? Les voy a decir las notas y quizás de esta manera se rectifica la razón por la cual la gráfica correcta es la 3, que era la gráfica más extraña y que les digo, yo generalmente la descartaría, pero no del todo, por eso hay que tener cuidado y también por eso hay que como que revisar como todas las opciones que hay. Entonces, en notas eran ay, estoy pensando que esto escribe. Ay, no, es que ya se me trabó. Ay, es que esta cosa siempre se traba. Un segundito, un segundito. Yo queriendo escribir y no iba a escribir nunca porque se traba un buen el diseño. Creo que es porque les escribo mucho. Eh, Ahí va. Ok. Entonces, en notas musicales, las notas eran do. Ah, no, más bien soy yo. Ah, no, sí, ahora sí. Do, re, mi, re, do, si. Eso genera esta primera gráfica, ¿no? O sea, digo, no lo estoy poniendo en un pentagrama porque también el objetivo no es tanto como que lo veamos en el pentagrama, sino más bien como darle una espacialidad a esas notas. Entonces, lo repito, el inicio era do, re, do, si, la, si, do, sol. Eso sería lo que corresponde a esta primera parte de la gráfica. Do, re, mi, re, do, si, la, si, do, sol. Hasta ahí esos serían los primeros sonidos. Tenemos luego otra vez sol, la, sol, fa, mi. Eso es lo más grave que llega a la gráfica, que sería esto. Y después tenemos mi, sol, do, re, mi, re. Y termina en esta idea como aquí sería sol, la, sol, fa, mi, sol, do, re, mi, re. Y nos genera esa. Lo más difícil de esta era identificar el final y el inicio también, porque las notas están cercanas. No muy cercanas, porque no son medio tono, pero sí están a una distancia, a un intervalo de segunda mayor, ¿no? Re, por eso esta, por ejemplo, genera esto, pero la gráfica desde abajo, pues se genera aquí esa línea. Entonces, quizás aquí les digo, eh,
Aquí no valía la pena descartar la gráfica más rara, pero a veces sí. Entonces, como que es muy difícil. Yo por eso no, o sea, se los menciono, pero también les digo que procedan con mucha cautela cuando una respuesta es muy extraña, porque a veces sí podría ser y generalmente, yo diría que, bueno, el 50% de las veces no es, pero por lo menos la otra mitad sí tendríamos que tener cuidado con esto. ¿Alguien tiene alguna duda de esta parte? ¿Algo que esté faltando? ¿Algún comentario que quieran? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, yo un No, creo poquito. que todo bien. Perfecto. Ajá, adelante, adelante. Eh, o sea, sí, mientras más abajo esté, más grave, ¿verdad? O sea, si ves una línea así muy larga, de un salto muy grande, un intervalo Sí, muy grande. Sí. debería ser lo mejor y debería estar así. Ujú. O O sea, sea, al contrario de lo de la duración. sí, Ok, entre más pronunciada la línea, ¿no? Sí, lo que estás comentando es que si la línea está como muy así, significaría, por ejemplo, do, por ejemplo, ¿no? ok, Y entonces si hiciéramos re, do, ¿no? Entonces la línea quizás no debería ser tan pronunciada. Que de todas ok, formas, acuérdense que lo más importante aquí va a ser la representación del sonido del cambio de la altura, más que nada, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto, no se trata tanto de las sutilezas, porque eso puede confundir. Hay que tener como el criterio de decir, ay, creo que aquí sí debo tener esa sutileza de que aquí por ejemplo, tenía un cambio muy pequeño respecto de estos, pero también fue como un poco fortuito, o sea, no fue realmente como intencional, fue más que nada pues como fue saliendo un poquito la gráfica. Entonces, esa sería la idea. Bien, Néstor nos dio el análisis de la anterior. ¿Quién nos da el análisis de este? Con este ejercicio vamos a ir cerrando y les voy diciendo la tarea de esta semana. ¿Quién nos quiere analizar estas gráficas que tenemos aquí? Pues bueno, la uno, la 4 y la 5 van de lo agudo a lo grave. Muy bien, La 3 y la 2 van de lo grave a lo agudo. muy bien. Am, 1, 3 y 4 van de lo agudo a lo grave. En el final, bien. Ujú. Ajá, en el final. Y 2 y 5 van de lo grave a lo agudo. Bien. Entonces tenemos estos movimientos, ¿no? Eh, Ojo, para efectos de la clase, esto lo analizamos así, pero evidentemente para el examen no se puede hacer así, mucho menos con los colores. Entonces, poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando a hacer esto de manera visual. Es un poco complicado, es un poco difícil, pero van a ver que conforme lo practiquen van a hacerlo más rápido. Entonces, nada más para que sepan, porque yo también lo que me he dado cuenta es que a veces como aquí en clase lo revisamos así, luego me dicen, chin, ya cuando lo hacemos, por ejemplo, cuando lo hemos hecho ya hacemos los otros ejercicios y ya no le ponemos colores, ahí ya les parece como más complicado, ¿no? Entonces, nada más recordarles que pues tienen que intentar como acostumbrarse a hacerlo visualmente y no escribiendo cosas, pero para efectos didácticos definitivamente pues tenemos que hacerlo así. Ya tenemos esto, ya tenemos esta información, que es el análisis, vamos a la escucha y damos nuestras gráficas. ¿Con qué gráficas nos quedamos? ¿Con qué gráficas descartamos? Y de preferencia pues una razón, ¿no? Porque yo escuché esto y no se escuchó lo otro. Muy bien, ¿quién nos comparte? yo escuché que al inicio fue de grave a agudo y luego al Mm, final de agudo a grave, ok, muy bien. Entonces, ¿con qué gráfica te quedarías? Te quedaría. con la 3. Ok, bien.
¿Alguien tiene una respuesta distinta? También se vale. Si solo escucharon una parte, de todas formas, o sea, bueno, si solo pueden identificar o los inicios o los finales, pues también eso nos va a ayudar a descartar cosas, ¿no? Porque si no, de todas formas, tendríamos que revisar todas al mismo tiempo y eso no es tan eficiente, sobre todo teniendo en cuenta que ya solamente nos quedaría una escucha. Yo escuché como que empezaba agudo y luego se iba grave y luego el final era de agudo a grave. Entonces, o sea, yo pondría como mi atención en la segunda escucha como en la uno y la 4. Ok, bien, ajá, bien, bien, bien. Entonces te quedarías con 1 y 4. ¿Quién más nos comparte? Hacemos una segunda escucha y con eso finalizamos. Yo igual la 3 nada más. Ujú. Muy bien, la 3. ¿Alguien más? Yo también la 3. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, de todas formas, digamos que lo que podríamos ya como quitar de nuestra vista sería 4, perdón, 4 no, 2 y 5, ¿no? Por aquí Majo nos está dando 1 y 4 y hay otras dos personas que se están quedando con la 3. Sería cuestión entonces de que nos enfoquemos, cada quien enfóquese en algo. En el caso de Majo, eh, me parece eh, que deberías enfocarte en el inicio, ¿no? O sea, para que puedas decidir si Sí, quizás 3 cumple el criterio o no. Y ya con eso decidimos cuál, ¿no? Bien, sí, sí, sí. vamos, vamos. Uy, muy bien. Respuesta correcta sería la 3, ¿no? Porque el inicio va de grave a agudo. Insisto, igual aquí hay que tener cuidado, no hay que catalogar como todo lo agudo es automáticamente va a estar siempre así, o sea, bueno, aunque esté en agudo, entre esas notas cambian, tienen una diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos notas musicales sería la, do sostenido, mi, do, la, lo que nos genera esta primera parte de la gráfica. La, do, mi, do, la, y luego sol sostenido, si, mi, re, do, la, que nos genera el final de la gráfica, que es este de aquí. Entonces, de esta manera ya puedo descubrir, digo, ya con las notas, pues evidentemente esto es más fácil. Evidentemente también para el examen no vienen las notas, pero igual como que si podemos, si cuesta trabajo pensar la gráfica, porque nada más es que se acostumbren, ¿no? Ya después es más fácil. Pero si cuesta trabajo pensar en la gráfica, pues entonces quizás lo que necesitamos es más bien enfocarnos, quizás como darles nombres a las notas. Eh, lo veo un poco arriesgado. Yo no lo recomiendo, pero puede ser. O sea, no lo recomiendo, pero sí podría ayudar, ¿no? Depende del caso de cada quien, a quien le funcione pensarlo con las notas, pero yo siempre les digo que se enfoquen más en la parte del inicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, los inicios y los finales, perdón. Entonces, por ejemplo, aquí, pues, ni en ninguno de quizás el final corresponde, porque en ambos finales tanto de la uno como de la 4 es descendente, pero pues no, no corresponde el inicio, ¿no? Que es lo que les decía, la, do sostenido, mi, que iba hacia ascendente. Entonces, pues ahí son temas en donde hay que tener cuidado. La idea ahorita es que ustedes trabajen la metodología. Yo les voy a mandar, tengo un video que tiene 5 ejercicios, más o menos les toma, creo que
toma 10 minutos, ya está contemplado que tengan tiempo para pensar, responder y luego se repita la pregunta y luego tienen otro tiempo para pensar y responder. Sin embargo, yo sé que como es la primera vez que se hace y como hay algunos alicientes, lo mejor sería es que se tomen un tiempo para analizar las gráficas, que ahí si quieren le pueden dar pausa al video antes de que comience el modelo, o sea, que ustedes digan, voy a ver que esta es hacia abajo, esta es hacia arriba, bla, 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 hacen sus análisis y ahora sí le dan al botón, ¿no? Para que siga su curso, se escucha la secuencia melódica, deciden, toman decisiones, dicen, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Luego viene otra vez la escucha y ya. Al final del video se muestra cada una de las respuestas y se va a mostrar como en este caso, que ustedes van a ver que van a escuchar al mismo tiempo que se ve una pequeña animación de cómo va la notita siguiendo la gráfica para que ustedes determinen los sonidos que escuchan. Obviamente los ejercicios son ligeramente más difíciles que aquí, porque la idea de aquí no es tanto que sean muy complejos, sino más bien como aprender a discernir este tipo de análisis, aprender a hacerlo. Y pues nada, yo les recomiendo que se apeguen mucho a la metodología, porque les digo, quizás ahorita algunos ejercicios les parecen sencillos o quizás esta sección les puede parecer sencilla, pero faltan otras 3 secciones que son iguales, que son análisis. Entonces, para esas secciones también vamos a necesitar utilizar este mismo, se va adaptando al tipo de al tipo de cualidad del sonido que tiene que ver, pero la idea es más o menos la misma. Entonces, eso va a ser. Por ahora se quedaría hasta ahí y bueno, ya yo subo me faltan 2 cosas por hacer. Es primero el grupo de WhatsApp para que podamos estar ahí y nos podamos mandar información. La segunda es mandarles también, va a ser una lista de reproducción donde va a estar no solamente las grabaciones de las clases, sino también van a estar los ejercicios ya contenidos y van los voy a ir cambiando dependiendo de lo que ustedes van a hacer. Bueno, de los temas que vamos viendo en la clase y ya, o sea, eso va a ser como lo que tenemos que hacer. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quisiera comentar. No, no, todo ¿Todo bien? Perfecto. Pues eso sería. Entonces, pues muchísimas gracias. Ya es nuestra segunda sesión. Van a ser, ¿qué son? 16, ¿no? 2 por semana. Son 8 semanas de aquí al examen. Estudien mucho, trabajen mucho y sobre todo lo que ya les había dicho, ya estén revisando. Pues ahorita no ha salido el repertorio que tienen que tocar para el segundo examen, pero pues no lo dejen, ¿no? O sea, no se tarden en estar trabajando, sigan trabajando hasta que salga el 17 de febrero sale el qué es los materiales que tienen que poner y desde ese momento hasta el 24 de abril, bueno, dependiendo de los resultados, hasta el 24 de abril, pues les recomiendo que estén trabajando fuertemente en su examen de área específica, ¿vale? Pues eso sería y entonces nos estamos viendo el próximo martes. Muchas bien. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas